Sean todos bienvenidos a este tiempo especial de estudio de la preciosa Torá. Vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Abba Kadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por el honor, el privilegio que nos da de poder estar aquí delante de su majestad, primeramente para honrarle, bendecirle y exaltarle, poner nuestros corazones delante de su majestad y pedirle que transforme nuestras vidas y que nos deje solamente hacer su voluntad, que no nos deje ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente a cumplir su propósito. Quiero pedirte, Padre amado, que bendigas a todos mis hermanos que están conectados. Y yo quiero pedirte, Padre amado, que nuestros corazones sean conmovidos por el poder de tu palabra y que la grandeza de tu nombre brille en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para gloria, alabanza y exaltación de tu precioso, glorioso nombre, oh Adonai, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. En este momento ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendice a este pueblo que se reúne para estudiar tu palabra y para buscar tu voluntad, para honrar tu nombre, exaltar tu nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y que sea tu voluntad la que se haga hoy, en este día, oh Adonai. Beshen Yeshua HaMashiach, en el nombre maravilloso de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Bienvenidos todos, hermano Alberto. Bienvenido, amén, mi hermano. iPhone Torah, me imagino que es mi hermano de Utah. No sé si es, pero bienvenido de todas maneras. Bueno, se me hace que el Torah soy yo, Pastor, sí, María Pacheco. María Pacheco, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Lo que va es que se conectan varios hermanos a veces con ese nombre. Bueno, iPhone. No iPhone Torah, pero iPhone. Bueno, gracias mi hermana Miriam Pacheco por estar aquí estudiando, preparándose. Le voy a dar una llamadita en esta semana para ponernos de acuerdo e ir a visitarle un día por allá. Bueno, amada familia, la semana pasada estuvimos mirando lo que es nuestra identidad y solamente voy a hacer un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Recuerdo que citamos Hechos capítulo 5 verso 31 que dice: a este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y hablábamos acerca de que la salvación o el perdón de pecados es para Israel. Sin embargo, todo aquel de entre las naciones que se quiera ser parte de este llamado lo puede ser sin ningún problema. Solo que no puede seguir siendo llamado gentil, sino que tiene que ser parte del pueblo de Israel. Y mirábamos que o eres gentil o eres israelita. Efesios capítulo 2, verso 19, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Extranjero es la misma palabra de las naciones o gentil. Es decir, que ya no somos más gentiles, ahora somos conciudadanos del reino. En Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29, dice que si nosotros hemos sido sumergidos en Yeshua, entonces nosotros no importa cuál haya sido nuestra genealogía, ahora nosotros somos descendientes somos del linaje de Abraham. Es decir, ahora tenemos la misma genética de Abraham, somos de la simiente de Abraham. Y eso es algo sumamente importante, especial de poder entenderlo. Bueno, entonces solamente voy a hacer un repaso rápido de lo que estudiamos la semana pasada. Para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, esto nos
nos está diciendo que Yeshua fue el madero no por todo el mundo, sino por su pueblo Israel. Entonces nace el interrogante: ¿quién soy yo? Y de hecho, cuando usted se pare delante de una persona conocedora de las Escrituras, por ejemplo, un pastor que no crea en raíces hebreas, usted agarre su Biblia o la Biblia de él y dígale: muéstreme usted quién es con su Biblia. Y verá que no saben decirte quiénes son. Si defino quién soy, o que soy un israelita y no un gentil, entonces estoy diciendo, si yo digo que soy un gentil y no israelita, entonces yo estoy diciendo que el acto de redención y perdón de pecados no fue hecho por mí. Si yo no acepto que soy un israelita, entonces el acto de perdón de pecados no es para mí. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es para los israelitas. Hermano Freddy, shalom, shalom. Hermano Gijón, bendiciones. Shalom, hermano, bendiciones. Shalom, shalom. Entonces mirábamos que si nosotros no queremos ser israelitas, no hay redención para nosotros. La única redención que hay es cuando, siendo de las naciones, tú dices: no, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, y entonces eres injertado en el olivo verde y te despojas del título de gentil y te abrazas del título de israelita. Que eso es lo que nosotros ¿Saqué copias? debemos hacer. Bueno, a esto le llamamos una crisis de identidad, y esto es algo que todos lo podemos experimentar, o todos lo hemos experimentado. Hemos tenido una crisis de identidad donde nosotros ni siquiera sabíamos quiénes éramos. Es decir, no sé quién soy, pero es necesario generar esta crisis, porque solo así me llevará a interesarme más por definir mi identidad. Y esto lo miramos la semana pasada. Esto solamente es un repaso para que tengamos fresco lo que estudiamos la semana pasada. Como primer argumento, debo tener en cuenta lo dicho por Yeshua y sus enviados con respecto a los mandamientos y el pecado. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versos 17 al 20 dice: no penséis que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Y este dar cumplimiento es a completar, a completar algo que no se había completado. Verso 18 dice: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni un trozo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que eso se cumple por completo? Cuando haya pasado el cielo y la tierra. Entonces nada dejará de tener vigencia hasta que no pasen ambos, el cielo y la tierra. Y si estamos aquí reunidos en esta pantalla, yo creo que todavía no ha pasado el cielo ni la tierra. Así que, Baruch Hashem, todavía tenemos que reunirnos. Dice el verso 19: por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que quita un mandamiento, por pequeño que sea el mandamiento, y lo enseña a otros y también a romperlo, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo guarde y enseña a otros a guardarlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, nosotros sabemos que el Shabbat y las fiestas no es un mandamiento pequeño.
Si nosotros los guardamos y le enseñamos a otros a guardarlos, entonces nosotros seremos contados con los grandes. Esa es la visión patriarcal. Enseñar a 3 familias de donde estamos ahorita hasta el 2030, a 3 familias a guardar Shabbat y a guardar las fiestas, que eso se conoce en un lenguaje común para nosotros en el occidente como discipular. Verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y yo recuerdo que les comentaba la semana pasada que los escribas y fariseos no guardaban solamente los mandamientos de la Torá, sino que guardaban más mandamientos de los que estaban escritos. Por querer guardar los mandamientos que fueron establecidos, e incluso por los rabinos, terminaban rompiendo los mandamientos, pero su intención no era romper los mandamientos, sino llevar el mandamiento a una mayor obediencia, que terminaban muchas veces rompiendo el mandamiento. Y Yeshua dice que si nuestra justicia no supera lo de los escribas y fariseos, entonces no podremos estar en el reino de los cielos. Eso es algo interesante. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y de hecho, la primera carta de Juan capítulo 2, verso 7, dice que los mandamientos que hemos recibido son los mismos mandamientos que se han enseñado desde la antigüedad. No existen mandamientos nuevos. Cuando Yeshua dijo: un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen unos a otros, ese no es para nada un mandamiento nuevo. Ese es un hebraísmo, una expresión idiomática para resaltar la importancia del mandamiento, ya que ese mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo se encuentra en Levítico capítulo 19, verso 18. Ahí está ese mandamiento, por lo cual entonces lo del mandamiento nuevo es un hebraísmo para resaltar la importancia del mandamiento. Primera carta de Juan capítulo 2 verso 3 dice: y en esto sabemos que lo amamos, que lo hemos amado si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Cuando guardamos sus mandamientos. A nosotros nos enseñaron que guardar los mandamientos de Dios era muy pesado y era imposible. El apóstol Pablo Rab Shaul dijo que los mandamientos no están en el cielo, ni están al otro lado del mar, y él está citando Deuteronomio, ni están en un lugar donde tengamos que mandar a traerlos para poderlos obedecer. Dijo, no, están en la mente y en el corazón. Ese ha sido el problema de los mandamientos, que no es como no están en la mente y en el corazón, entonces no se pueden guardar. De hecho, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3, dice que esos mandamientos no son gravosos, son fáciles de guardar. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión a la Torá. Una persona que no está interesada en guardar los mandamientos de Dios está transgrediendo la Torá y entonces está bajo la maldición del pecado. Todos mis hermanos, así sean pastores, profetas o como tengan el título, que no están guardando los mandamientos del Padre, están viviendo bajo la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Se los he compartido algunas veces y un pasaje que normalmente cito para explicar lo que es la maldición de la ley está en Devarim o Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28, que dice así: miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones, si obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les ordeno hoy. Las bendiciones, si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, de Yahweh, que yo les ordeno. Los mandamientos del Padre no son una opción, son una orden. La opción es mía si yo quiero abrazar esa orden
o no. Y por eso dice, las bendiciones sí obedeces. Pero el verso 28 dice, y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh su Dios, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir otros dioses a los cuales no han conocido. La maldición de la ley es no guardar los mandamientos y desviarse en torno a otros dioses. Ahora bien, yo sé que pudiéramos decir, no, pero yo ya recibí a Cristo, ya conozco a Cristo, usa los términos, porque lo estoy hablando desde esa perspectiva. Sin embargo, se puede decir, es que yo ya dejé la idolatría, ya no tengo otros dioses. Pero déjenme les digo, hermanos, que cuando nosotros guardamos la Navidad, el Año Nuevo, la Pascua, el Domingo de Resurrección y el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Niño, todas esas festividades, nosotros estamos adorando a otros dioses. Porque todas esas fiestas son programadas para otros dioses. Las fiestas programadas que Yahweh puso para que nosotros las obedeciéramos y camináramos en obediencia son las de Levítico capítulo 23. Y les voy a leer solamente los primeros 3 versículos. Levítico 23. Es que esto se pone bueno. Levítico 23, 1 dice, habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, estas son las fiestas de Yahweh, las que nosotros tenemos que celebrar. Al no celebrar estas fiestas e irnos a celebrar las fiestas que nos dan las otras naciones, lo cual dijo Yahweh, ustedes no aprenderán a adorar a su Elohim como lo hacen otras naciones. Ustedes no adorarán a su Dios como lo hacen los pueblos de los cuales yo los estoy sacando, esos pueblos para meterlos a ustedes. Habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla y di a los hijos de Israel. Por eso es importante conocer nuestra identidad, porque si no conocemos nuestra identidad israelita que tenemos nosotros, entonces eso se lo vamos a dar a otras personas y nosotros vamos a salirnos de la bendición y de las promesas. Porque no existen promesas fuera de Israel. Todas las promesas son a Israel, la restauración de Israel. Trabajará 6 días y el séptimo será Shabbat y reposarán. Será santo a Yahweh, no harán en él ninguna obra. Es el día de reposo a Yahweh, donde quiera que habiten. Es el día de reposo, no a nosotros, sino a Yahweh. Isaías capítulo 58, verso 13-14, dice que si nosotros apartamos nuestros pies de hacer lo que a nosotros nos plazque, de hablar lo que a nosotros nos conviene, de nuestros propios negocios en ese día de Shabbat, y si nosotros solamente honramos a nuestro rey en ese día de Shabbat, entonces es que nosotros dependemos de Yahweh, y entonces nosotros recibiremos la herencia que se le prometió a nuestro padre Jacob. Eso es algo interesante porque eso tiene que ver con identidad. Y de hecho, en Éxodo capítulo, creo que es capítulo 31, si no mal recuerdo. Sí, aquí lo tengo. Éxodo capítulo 31, que esto tiene que ver con la señal de pacto. Éxodo 31, 12 dice, luego dijo Yahweh a Moshe, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Este día es un día de señal a través de sus generaciones. Eso es lo que a nosotros nos indica que somos parte de ese pacto, que estamos dentro del pacto. Entonces, esto es algo interesante. Y al no guardar esos mandamientos, entonces nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Nosotros vivimos bajo la maldición de la ley por mucho tiempo sin darnos cuenta, por transgresores a la Torá. Y nosotros gritábamos, yo soy libre, yo soy libre. Y realmente la pregunta es,
¿sí seríamos libres en verdad? Yo en verdad no creo que hayamos sido libres porque no nos hayamos puesto a guardar los mandamientos del Padre. Fue el primer paso. Yo no digo, estuvimos mal como estábamos allá del otro lado del río, como dijo mi hermano. No, yo creo que ha sido gradual la transformación y fue parte de la aliyá en ese proceso que fuimos, pero tenemos que ir a la obediencia. Ahora sí podemos decir soy libre porque obedezco sus mandamientos. ¿Qué es lo que me hace libre? ¿Guardar los mandamientos o romperlos? Si no, guardar los mandamientos. Si no ponemos somos la verdadera libertad. Así es, mi hermano. Si ponemos solamente en perspectiva el policía y el semáforo. Si yo violo el semáforo, si yo cruzo el semáforo en rojo, estoy violando la ley. Llega el policía y me da mi ticket. Eso es caer bajo la maldición de la ley. Pero yo espero que el semáforo se ponga en verde y me lo cruzo, entonces el policía no tiene autoridad sobre mí. Es más, ese te dice hasta good job, es lo que dice Romanos capítulo 13. Que si nosotros respetamos los mandamientos establecidos, entonces el que está en la gobernatura hasta nos va a decir que estamos haciendo buen trabajo. Y aquí hay un punto muy, muy hermoso, muy interesante, porque es una pregunta que se hace muchos. ¿Libre de qué? Libre de qué. Pero como no conocen de qué libertad nos está hablando, de la condenación de nuestras transgresiones, de esa libertad. Exacto. Ya somos libres ya tenemos la condenación de estar transgrediendo de sus instrucciones. Porque muchos se dicen, ¿libre de qué? Ya soy libre de la condenación de transgredir. Ahora ya puedo libremente caminar tranquilo en obediencia. Exacto. Porque a esa libertad se habla. Exacto, y esa fue la libertad que fuimos llamados. Sí. Baruch Hashem. Mira a mi hermano Eden que se está gozando, seguro trae un drash, a ver, suéltelo. Seguramente trae un drash. Mire, mi brother, no, solo estaba buscando me estoy gozando porque la verdad es un gozo escuchar todo esto, sin duda. Baruch Hashem. En el capítulo 2 del libro de Santiago de Jacob, ve que encontramos también ahí en el verso 10, cuando dice que si un hombre dice que asume, dice, toda la Torá y tropieza en uno de estos misbots, él se convierte en un culpable. O sea, sí se vuelve un culpable, pero más abajo dice, porque aquí se puede malinterpretar también. Sí. ¿Ya? Por eso la gente dice, ¿ves? Por eso no guardamos la Torá. Porque ahí dice, pero vamos a ver el verso 11, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero asesinan, se han vuelto transgresores de toda la Torá. Entonces, una persona que, sí me explico, tan solo básicamente los 10 mandamientos, guardan los 9. Alguien por ahí en Facebook subió, creo que usted, hermano Jaime, Pastor Jaime, sí. Creo que usted subió algo ahí y donde decía que guardaban 9 y uno no. O sea, el Shabbat, uno no guardaba, y es curioso, ¿no? Como guardan los 9, pero se hacen culpables con uno. Con uno. Ya son culpables de todo. Exacto. De hecho, Ezequiel, no recuerdo si es Ezequiel capítulo 3, que dice que si un justo ha vivido en justicia toda su vida, pero al final de su vida se descarría, deja la justicia, no le cuenta toda la justicia de toda su vida para atrás que haya tenido, sino que será culpable de la injusticia que cometió. Y quedó prácticamente removida toda la justicia que hizo para atrás. Y eso es algo Ezequiel tremendo. 18, 24 al 26. ¿18? Ezequiel 18, 24 al 26. ¿Lo tiene en la mano? No, pero aquí estamos. Los tengo yo. Ezequiel 18, 24, 16, dice. Sí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiese maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es una pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaleció y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es ahí. Wow. Mas si el justo se apartare de su justicia. Tremendo, tremendo. El de Santiago, ¿qué número era? Es Santiago 2, capítulo 2, verso 10, hermana. 10 y 11. De hecho, el justo en hebreo se dice sadik, y el sadik, por eso se le nombra como los rabinos un sadiquín, y el sadiquín pues es el justo, y el justo es el que guarda Torah. Ezequiel 18 dijimos, ¿ah? Sí. Sí, 18, 26. 18:24 al 26. Esta versión, no sé si me permiten leer en esta versión como dice. Dele, mi hermano, dele. Dice, sin embargo, verso 24 dice, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchenme, pueblo de Israel, yo soy el que no hace lo correcto, ¿o son ustedes? Pregunta. Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Amén. Baruch Hashem. Interesante, mi hermano. ¿Qué versión estaba leyendo? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Baruch Hashem. Mira, el pasaje que tenía en mente es este. Ezequiel capítulo 3 del verso 18 al 21. Excelente aporte, hermano. Dice así. Cuando yo diga al pecador, ciertamente morirás, pero tú no le adviertes ni le hablas al pecador para que esté advertido de su mal camino y viva, el pecador morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al pecador y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú librarás tu alma. O sea que tiene que ver incluso con nuestra propia salvación, el predicar la justicia del Padre. Y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. Por cuanto tú no le advertiste, morirá en su pecado. Y su justicia que había practicado no le será recordada, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido, y tú librarás tu alma. Interesante, porque nos pone en una responsabilidad súper elevada. Ahora nosotros que ya tenemos el conocimiento. Interesante. Como si deja a todo el mundo en jaque. Exacto. O predicas, o enseñas, o divulgas, pero lo tienes que hacer. De alguna otra manera se tiene que hacer. Sí. Por eso el contexto de Mateo ve que estaba hablando, el que acaba de leer usted hace un momento del estudio, capítulo 5. Hablando de que la ley no es quitada, sino cumplida, y luego al final en el 5:20, Mateo 5:20 lo declara,
Dice, porque si os digo que si vuestra justicia, entonces cuando dice vuestra justicia se está refiriendo a lo que habló primero, tus mandamientos. Si no enseñan a uno de estos mandamientos pequeños, entonces se está refiriendo, ¿cuál es la justicia? El mandamiento. El mandamiento, la Torah, la instrucción. Esa es la... Tremendo. Hermana Denise. Nomás estaba viendo en el Strong's cuando dicen el del justo. Me llamó la atención ahorita que dijo el hermano que era sadik, pero cuando lo llevas también un poquito más atrás es sedaká, y que no hay una ofrenda que se hace de sedaká. La sedaká, sí, la sedaká se traduce como un acto de justicia. Es un acto de justicia. Por eso la palabra ahí es sedaká, no sadik. Qué interesante, nomás me llamó la atención. Sí, entonces, y esto nos lleva mucho más profundo todavía. ¿Quién es el que hace el acto de sedaká? El sadik. El que practica la sedaká. El que hace los actos de justicia. El que hace actos de justicia. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer actos de justicia? Cuando la justicia reina dentro de mí. ¿Sí o no hace sentido? Sí. Para poder hacer un acto de justicia, la justicia tiene que estar dentro de mí. De otra manera, sería como los fariseos, que hacían los actos de justicia y se paraban incluso afuera en las calles a orar para que todo el mundo los mirara. Pero en realidad la justicia no estaba dentro. Ahora, no estamos hablando de todos los fariseos, porque Yeshua era fariseo, Rab Shaul era fariseo. No todos los fariseos estaban torcidos. De hecho, fariseo tiene que ver con ser apartado. Estaba viendo, brother, que fariseo es un título de elevación de estudioso. De estudioso. Ajá, porque ¿cómo se llama? El papá de Juan, creo que también era fariseo, ¿no? Era fariseo. Había muchas líneas de fariseos. Roe. Dígame, hermano. Pero fariseo en hebreo es parushin y significa apartado. Y saduceo viene también de la palabra sedaká y significa saduquín, que significa hacer justicia. Baruch Hashem. Otra cosa que quería aportar es que en Gálatas 3:13, hablando de la Torá, dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Está citando Deuteronomio 21:23, donde dice que no dejarás su cuerpo colgado en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito pues por Elohim todo aquel que es colgado en el madero. Y luego en la respuesta a Gálatas 3:13 está en Josué 8:34, donde dice después de esto leyó todas, donde Josué les juntó al pueblo y les leyó la Torá. Y dice, después de esto, leyó todas las palabras de la Torá, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. Entonces, esta respuesta para todas las personas que no quieren guardar la Torá, porque la Torá es una maldición, aquí en Josué 8:34 se les puede demostrar cuál es la maldición de la ley, de que al momento que nosotros la quebramos, ya estábamos fuera, ahora Yeshua nos ha vuelto a hacer que entremos al pacto, como nuestro hermano mayor que nos redimió. Exacto. Y Él nos compró porque fuimos vendidos al pecado. Sí. Y Él nos redime como nuestro hermano mayor. Interesante. Era todo, Roe. Baruch Hashem, excelente aporte, mi hermano, excelente aporte. A mí me gusta así interactuar porque salen unos drash buenos. Ese era un sod. Un drash a nivel sod, ¿sí? No sé, ya estoy jugando. Bueno, y bueno. deje que se crezcan la barba y van a ser todavía más mejores. Aleluya, Baruch Hashem. Bueno, continuamos entonces. De acuerdo a los textos que leímos para atrás, toda esta es información extra, lo que acabamos ahorita de aportar.
Estos textos nos dan clara definiciones de las características de un israelita. Un israelita sigue las palabras de Yeshua, obedece sus mandamientos. Quien obedece sus mandamientos no practica la transgresión de la Torá o de la ley. Y en este se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Elohim. ¿En quién? En el que practica los mandamientos. Teniendo claro estos conceptos, entonces debe cuestionarnos si realmente queremos seguir siendo llamados gentiles, es decir, si queremos estar fuera del pacto del Creador o si queremos ser israelitas. Aquí es donde nos encontramos en la encrucijada. O yo quiero seguir siendo gentil fuera de los pactos de Yahweh, de las naciones, o yo quiero ser llamado israelita para poder estar dentro de los pactos de Yahweh. No se puede estar en los pactos de Yahweh si no eres israelita. O eres israelita o eres gentil. Gentil, estamos hablando de las personas que están fuera del pacto. En Isaías capítulo 56, está hablando en contexto de la justicia y la salvación y el Shabbat. Se los voy a leer. Isaías 56. Isaías 56, verso, no va para mirar cuál es el pacto en el cual nosotros tenemos que estar. Se lo voy a leer desde el verso verso 3. No diga el extranjero, y esa palabra para extranjero es gentil, que sigue a Yahweh, el gentil que decide seguir a Yahweh. No diga esto, Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo. No, porque viene a ser parte del pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Y aquí nos va a decir en cuál pacto es que tienen que estar firmes. Verso 5. Recompensa por estar en Shabbat y Shabbats. Yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas. Y les pondré un nombre eterno, infinito. Verso 6. También a los extranjeros que se adhieren a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos. A todos los que observen el día de reposo, para no profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Que guarden el día de reposo porque esa es la señal de que estás dentro del pacto. Y que se mantengan firmes en ese pacto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese pacto? La Torá. Al no estar firme en ese pacto, soy un transgresor del pacto. Entonces la recompensa por estar abrazados del nombre de Yahweh y amar el pacto y tener como la señal del Shabbat, de que esa es la señal de que estoy en el pacto. Yo les traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Porque dice que vendremos de las 4 esquinas de la tierra, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Para nosotros es eso, los que guardamos el Shabbat y guardamos y amamos el pacto, lo abrazamos al pacto. Y ese es el pacto de la Torá. No estoy dentro del pacto, soy gentil, extranjero. Y no estoy dentro de Israel, no tengo salvación. Lo que nosotros conocemos como salvación. Continuamos entonces. Pero ¿cómo hago para saber si soy un israelita? Es la misma palabra de nuestro Elohim la que me confirma mi verdadera identidad israelita. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Génesis capítulo, todo esto es contexto. Génesis capítulo 48.
verso 8 en adelante. Dice así: al ver a los hijos de José, Israel le preguntó, ¿quiénes son estos? Aquí me surge una pregunta y el Humash no te da respuesta. Surge una pregunta: si Israel estaba ciego por la vejez, ¿cómo fue que él mira a los jóvenes y les dice, ¿quiénes son estos? Sigamos leyendo. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí para bendecirlos. Pero los ojos de Israel estaban opacados por causa de la vejez, y no podía ver bien. Entonces, acercándolos a él, los besó, no poquito, mucho, y los abrazó. Roe. Diga, mi hermano. Perdón. Ahí en esa parte cuando dice, yo leía y no entendía, no, porque dice que José ya no, que ya no podía mirar, que ya no podía mirar Jacob, y luego que llegó José con sus hijos, y luego dice que le preguntó quiénes son estos que vienen contigo, y aparte que él ya los conocía. Por ejemplo, si los hubiera visto, ya los conocía porque tenía mucho tiempo viviendo allá en Egipto ya con ellos, ya los conocía. Y cuando entró con ellos, estaba ciego, pero aún así si los hubiera visto, no le hubiera preguntado quiénes son estos, le hubiera dicho, no, pues qué bueno que trajiste a mis nietos. Dicen que tuvo una visión y miró toda la descendencia de Efraín y de Manasés, ¿verdad? En eso Jacob. Sí. Era todo, Rubén. Sí, mi hermano, buen aporte. Sí, ahí es donde yo quería llegar. Dicen algunos comentaristas que él tenía la vista nublada, no podía distinguir no podía distinguir, pero dice, y eso es lo que yo pude encontrar en el Humash, no hay mucha información. En el Humash dice que él tuvo una visión y él miró la descendencia de Efraín y Manasés que se iban a convertir en gentiles. Entonces como que le asombró a él mirar que crecían fuera del pacto. Y eso en la realidad que estamos ahora lo podemos decir que es algo muy acertado. Porque Efraín, que fue quien encabezó las 10 tribus, terminamos en las 4 esquinas de la tierra, fuera de los pactos, gentilizados completamente y sin saber ni siquiera quiénes somos. Y ahora es que está regresando para atrás esa descendencia. Dice el verso 10, pero los ojos de Israel estaban opacados por causa de la vejez y no podían ver bien. Entonces, acercándolos a él, los besó mucho y los abrazó. Este es un acto de adopción, porque Israel adopta. Esa es una característica de Israel, que es un pueblo de adopción, donde él adopta. Y Israel está puesto de una manera para que pudiera adoptar a todas las naciones, no que las naciones lo adoptaran a él, que eso le llama Oseas, se lo tragaron las naciones. Pero Israel tiene, la característica de Israel es que Israel adopta. Es decir, lo que nosotros llamamos injertados, que es lo que estamos viviendo ahora. En el momento que tengan un aporte, ustedes párenme y listo. Y quitándolos José de sus rodillas, se postró frente a él con sus rostros en tierra. ¿Por qué los pone en medio de sus rodillas? ¿Puedo hacer un aporte? Adelante, mi hermano.
También dicen que cuando, por ejemplo, cuando Raquel o Lea le daban las siervas a Jacob, ¿verdad? Sí. Dicen que para que fueran hijos como hijos de ellas, la mujer tenía que dar a luz en las rodillas de la ama, como cuando Ribca le dio a Silpa, era la sierva de Raquel, no sé cuál de las dos, y dicen que tenían que dar a luz en las rodillas de la ama para que fuera como hijo adoptado de ella o como hijo, no sé cómo explicarlo, pero algo así es. Sí. Como si fuera nacido de ella. Es una tradición que se hacía. Es como si tomando la persona, poniéndose encima de ella, hacen la misma posición, están en el mismo lugar, y es una como representación que ella misma está también teniendo al niño. Y sí, ¿cómo se llama? Es una forma de adopción. Una forma de adopción. Sí, porque sí. Sara también. Y las adopciones no empiezan ahí, empiezan con Noé. Cuando hace las maldiciones, cuando maldice maldijo al hijo, no era nieto, al que maldijo. Pero él ya lo había adoptado. Tremendo gracias. Nos damos cuenta que él ya lo había adoptado al nieto, pero lo toman en cuenta que era el hijo y no. Sí, tremendo gracias. Al ponerlo en medio de sus piernas no tiene que ver algo con la simiente. Allá es donde queremos llegar ahorita. Okay. Porque al Jacob poner a sus nietos entre sus piernas, él los está adoptando. Dicen algunos comentarios rabínicos que era con la intención de que el que está siendo adoptado tocara la circuncisión, porque tiene que ver con una será, una simiente. Entonces prácticamente está entrando en un pacto como si fuera su hijo. Por eso es que los pone entre sus piernas. Ahora, se hace ese evento y se levantan y se ponen de rodillas y se postran al suelo. Roy, sí, tengo un aporte. Sí, mi hermano, suéltela. O también cuando Abraham mandó a Eleazar a la tierra de sus parientes, que le dijo que pusiera la mano debajo de su muslo para que le jurara que no iba a casar a su hijo con ninguna mujer de ahí de la tierra de Canaán. También dicen que tenía que estar tocando la circuncisión porque era como un pacto que estaban haciendo para que no lo fuera a romper Eleazar. Sí, ese es un comentario también que he leído. Y la circuncisión se ha tomado como algo sumamente sagrado para un hebreo. Y esa es una de las razones que surge eso, porque es algo, una seriedad extremada. Muy buena. Excelente aporte, hermano Johanan. Hermano Eden, lo miró como con ganas de hablar. Yeah. No, ya me ganó el hermano lo que iba a aportar. Okay. Era lo mismo, iba a hablar acerca del siervo, porque es verdad, la circuncisión, como digo, algo muy serio y algo de suma importancia para poder llegar a un pacto. El pacto es necesario poner la mano en esa área, pero esa área es una área muy delicada que no cualquiera podría poner la mano. Entonces, para poder cerrar un pacto es algo muy íntimo, ¿no? O sea que sí, hay solo una persona en el mundo que puede hacer eso, hablando de personas casadas. Sí, así es. Totalmente, mi hermano. Roy, sí, mi hermano. Otro pequeño aporte. También en hebreo, la palabra pacto, por ejemplo, en hebreo nosotros decimos vamos a hacer un pacto, ¿no? Pero en hebreo la palabra pacto es vamos a cortar un pacto, porque la Brit Milá es el pacto de sangre, es donde cortaron a Abraham la primera vez.
Entonces en hebreo no se hacen pactos, sino que los pactos se cortan. Igual cuando Abraham hizo el pacto con Dios, que cortaron las piezas de los dos animales y dicen que que cortaban los animales en dos partes y paseaban por entre medio de ellos, y que para hacer el juramento decían que Dios corte a la persona que rompa el pacto, como si yo estoy haciendo el pacto con otra persona y yo lo rompo, que mi cuerpo sea rompido así como fueron rompidas las partes de los dos animales. En el concepto hebreo, la palabra hacer un pacto. Sí, de hecho la circuncisión es Brit Milá, que es el pacto del corte. Pacto del corte, sí. Y tiene que ver con un pacto de... Es curioso porque nadie podía entrar a Israel, a la tierra prometida, cuando iban con José, si no llevaban ese pacto. Porque antes de entrar, no se hicieron la Brit Milá debidamente, pero se hicieron el corte como representación, a manera de pasar. Baruch Hashem, tremendo. Ajá. Sí, porque Josué los agarró a todos allá en la montaña. Ajá, les hizo el corte, bueno, pues nomás afiló un cortecito para el simbolismo del corte, para poder cruzar. Ya después que hicieron, digamos que varón tenía que ir bajo pacto para poder entrar a la tierra prometida. Sí. Baruch Hashem, fíjate, ¿hasta dónde nos llevó el que Jacob haya adoptado a esos nietos? Tremendo. Seguimos leyendo entonces. Luego José dirigió a sus dos hijos a Efraín, con su derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda hacia la derecha de Israel, acercándolos. Pero Israel extendió su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés. Luego bendijo Jacob a José, su hijo, diciendo: el Elohim, el Dios, ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados por mi nombre. Y estos sean llamados por mi nombre toma una relevancia potente a la hora de la división del reino. Y por el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Esta abundancia o esta multiplicación tiene una connotación de multiplicarse como los pescados se multiplican. Entonces, esto es algo sumamente interesante que les voy a esta semana y la semana que entra voy a estar trabajando en la edición de este documento para agregar toda la información que hemos estado sacando, y les voy a mandar las citas donde Israel es conocido como el pescado, como pescados. De hecho, en Jeremías capítulo, creo que es el 16, no recuerdo exactamente, ahorita se los digo, creo que es Jeremías 16. Sí. Sí, perdón. Sí, mi hermano. Nada. No, está bien, no. Jeremías 16 dice: he aquí que yo enviaré a muchos cazadores, declara Yahweh, que los cacen. Y déjenme les digo que el orden que tiene la peshita en este verso no es el orden correcto. Primero son los pescadores y después los cazadores. He aquí que yo enviaré a muchos cazadores
declara Yahweh que los casen, y luego enviaré a muchos pescadores que los pesquen de todo monte, de toda colina y de las cuevas de los peñascos. Primero envía los pescadores, que ese es el orden correcto, y la Reina y Valera tiene ese orden, a que los pesquen. Después que no se dejan pescar, manda a los cazadores a que los cacen. ¿A quiénes tienen que ir a pescar? A Efraín. A los pescados. Exacto. A los dispersos. Y esto es algo sumamente interesante. ¿Qué dijo Yeshua? Vengan y les voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Y ese era el concepto cuando dijo, vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres, es lo que les está diciendo, vengan que yo los voy a mandar a restaurar el reino de Israel. Adelante, hermano Eden. Hermano, ya dijo usted la palabra que iba a utilizar otra vez, Mateo 4:19. Suéltela. Y les dijo, venid en pos de mí, dice, y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Esa es la cita. 4:19 del libro de Mateo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tiene sentido y tiene relevancia lo que está diciendo. ¿Mateo 4 me dijo? Mateo 4:19. Sí, exacto. Y esto es algo interesante, que si no agarramos en el orden contextual este concepto de la pesca, entonces lo sacamos de contexto. Hay un pasaje donde dice que aventaron las redes y sacaron 153 peces. Alguien que me lo busque, por favor. Creo que está en Juan. Roy, Sí, ¿me escuchan? Sí, dele, suéltelo. He escuchado también que eso, mientras alguien lo encuentra, ¿no? Que eso donde pescaron 153 peces se puede relacionar con otro pasaje donde no sé si era el profeta Elías, que un rey quería hablar con él y mandó 50 hombres con un capitán y le dijeron que lo quería ver el rey, y les dijo, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y murieron el capitán y sus 50 hombres, que eran 51. Y luego mandaron otros 50 más un capitán, y volvió a decirle, si soy varón de Dios, que caiga fuego sobre ustedes y mueran. Y ya eran 102. Y luego volvieron a mandar otro capitán con 50 soldados con otro capitán, y también murieron, y ahí fueron 153 los que murieron, y debe de estar conectado con ese pasaje donde hay 153 peces. Interesante, mi hermano. Interesante. Pudiera ser. ¿Alguien encontró la cita? Sí, yo pienso que tiene alguna conexión, hermano. Creo que está ¿Qué cita quería, pastor? En una cita, creo que es de Juan, donde dice que aventaron la red hacia la derecha y estaba tan pesada que sacaron 153 peces. Debe de estar casi al final de Juan, porque es que ya después de la resurrección. Sí. Juan 21:6. A ver si esa es. Sí, ese es. Vamos a leer desde el verso 1. Léamelo. Ok, 21:6. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Deme un segundito. Usted dijo que sacaron muchos peces. Sí. ¿En cuál verso dice eso? Ok, entonces dice... Vamos a hacer en el 6. Vamos a hacer una 21:6. Vamos a hacer una conexión. A ver, léamelo. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca
y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cantidad, una multitud de peces. Vamos a la bendición que fue declarada sobre Efraín y Manasés. Ahorita seguimos leyendo ahí. El ángel que me salvó de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre. Y eso es lo que va a traer la multiplicación, porque son llamados por su nombre, Israel. Y por el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, descendencia, linaje, abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Abunden y multiplíquense como se multiplican los pescados sobre la tierra. Y ese pasaje que está leyendo mi hermana es fundamental. Rue. Sí, mi hermano. Un aporte. También lo bendijo con la mano derecha y ellos tiraron la red a la derecha. Y luego también dicen que en hebreo dice Melech HaGoyim, que se refiere a que se iban a ser gentiles o iban a andar entre los gentiles. Ahí, perfecto, mi hermano, dele. Ya, es todo el aporte. Bueno, ahí es donde queremos concluir con este pasaje de Yohanan. Sigue leyendo mi hermana Denise. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vinieron brasas puestas y un pecenisma de ellas y pan. ¿Qué representan las brasas? Hermano, perdón. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Baruch Hashem. Hermano Eden, de acuerdo al pensamiento yahudita, el pensamiento judío, ¿qué representan las brasas, el fuego? ¿Por qué? ¿Por qué es que los judíos tocan la menorá con 3 dedos? El fuego del Ruach HaKodesh, el fuego, las palabras, la Torah, las palabras que están en la boca. De hecho, también, si te acuerdas, tiene sentido porque cuando vino el serafín en Ezequiel, dice que tocó el carbón y lo llevó y lo puso en la boca del que estaba de Ezequiel. El querubín tomó un carbón del altar y lo puso en la boca. La boca de Isaías. De Isaías, sí. ¿Será purificación también? Sí, tiene que ver pues con la palabra purifica. Tiene que ver con la Torah, con el mandamiento. El Ruach HaKodesh, el espíritu de la verdad. Pues dice que vamos a ser probados sobre las brasas, ¿no? También lo podemos aplicar porque ya estaba un pescado arriba. Ajá. Interesante. Más ¿sí? que todo. Pero hay una de las cosas que notamos, que todo lo que Yeshua dijo en el nuevo pacto, todas las enseñanzas que daba acerca de las 10 vírgenes, acerca de los leprosos, acerca del hijo pródigo, acerca de los panes de la levadura de los fariseos, o sea, todo se refería a una enseñanza. Y en esto de la pesca, ahorita que lo acaba de tocar, tiene mucha relevancia porque en Lucas también, en el capítulo 5 y en el verso 4 dice, boguen mar adentro. Mar adentro, o sea, es ir más a lo que ellos no podían salir del lugar, porque solamente es Israel, no se podía salir ni juntarse con los gentiles. Por eso le dijo Pedro le dijo a Cornelio que qué tan desagradable era que un judío fuera con un gentil, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero Jesús estaba en una enseñanza aquí, que boguen mar adentro, que vayan más adentro, dice, y echar vuestras redes para pescar. Tremendo, mi hermano. Echar vuestras redes para pescar. Luego en el verso 10, dice, en el último pasaje dice, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Lucas, ¿qué pasaje es ese? Capítulo 5
Lo que yo leí, nada más podría decir es 5:4 y el verso 10. Tremendo drash, hermano Den. Otro aporte. Sí, mi hermano. También los peces estaban en el agua, ¿no? En el mar. Entonces, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, el ruido de muchas aguas significa una muchedumbre muy grande. Entonces, al momento que les dijo boguen mar adentro, pienso yo que les dijo que entraran en todas las naciones a buscar a Efraín y lo sacaran, y luego lo llevaran, así como dice que ya tenía ese pez sobre las brasas, ¿no? Para que fuera probado o para que recibiera el Ruach HaKodesh. Entonces, en las aguas es una muchedumbre. Cuando las escrituras se refieren a las aguas, muchas veces se refiere a que es una muchedumbre muy grande. Totalmente, mi hermano, totalmente. Y eso conecta perfectamente con lo que está hablando mi hermano Eden. Exacto. Porque vas a abogar hacia el mar, hacia adentro, y tirar la red a medio mar. Entonces, dice Yeshua que en la red sacas peces buenos y peces malos. Sacas la red y los traspaleas. Sacas los buenos para llevártelos y los que no, van para afuera. Los que no quieran obedecer la Torah. Totalmente, mi hermano. Prácticamente lo que está diciendo ahí es de que, bueno, pues, como tipo parábola, vayan a las naciones a predicar. Así en pocas palabras. Porque dice, boga mal adentro, como dijo el brother y como está diciendo usted, el mar, ¿qué simboliza? Las naciones. Las naciones. Ajá. Introduzcanse a las naciones, porque ahí donde estaban, sí, había, pero donde había más era más adentro. Sí, el asunto es que lo que estaba tocando mi hermano Eden, un punto, el punto de Cornelio. Cornelio no estaba en Jerusalén. El límite de nuestros hermanos judíos era Jerusalén y los que ya estaban, los que ya estaban aquí. Entonces vamos a salir del lugar donde comúnmente están, porque esos no se cuentan con los expatriados, esos ya están en casa. Entonces sales y vas hacia las naciones a traer los que están allá afuera. Te sales del contorno en el cual te encuentras para ir a traer los que están allá afuera, porque su intención no era traerlos de afuera. Entonces el mandato fue, vayan a las naciones a traer los que están allá afuera. Adelante, mi hermano Eden. Es tan tremendo, se está poniendo caliente esto. Mucha revelación. Mi hermano Tomás dice, sí, yo me estoy gozando. De hecho, esto nos abre a muchas cosas, ¿no? Nos lleva a muchas cosas. De hecho, mire, una de las cosas que yo entendí en estos últimos días y en esto de que llegamos a ir a Las Vegas fue precisamente este tema. Y el lema que el Eterno me puso en mí, algo que yo le dije a mi esposa, que vamos a trabajar con la línea de MC Shalom, porque básicamente nosotros estábamos muy cómodos ya en la sinagoga, relajados, oyendo todo bien bonito, pero vino esta palabra a mí cuando tomé la decisión de trabajar con MC Shalom, empezar a aprender de MC Shalom, y esta palabra vino a mí, que toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Entonces dice, echa tus redes al mar, o sea, boga mar adentro y avienta las redes. Dice que vinieron pescados en cantidad, o sea, pescaron en cantidad, tanto así que tuvieron que llamar a los que estaban a los lados en las barcas para que les ayudaran a juntar esos peces. Entonces se me viene a la mente y dije, ¿sabes qué? Ya no voy a enseñar a mayores, porque los mayores ya están allí, como lo que acaba de decir ahorita. El judío ya estaba allí y Pablo lo entendió, el Rab Shaul. Rab Shaul, siendo el maestro de maestros, que podía enseñar a los mayores, a las personas que ya sabían, él prefirió y dijo, yo me voy a los gentiles, a los goín, porque él entendió esto.
Y de acuerdo a la mentalidad judía, ir a los gentiles no era ir a los paganos, a los gentiles paganos, sino ir a los expatriados. A la diáspora, exactamente, a los expatriados. Por eso el apóstol Santiago en su carta escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Y en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, también se refiere a los que están dispersos en la diáspora, en el Ponto, Galacia y Capadocia y todo eso. O sea, se refieren a todo lo que está afuera. Entonces aquí yo tomo una decisión y digo, ¿sabes qué? Me voy como Pablo, porque el mar está tan inmenso, el mar está tan grande para poder pescar. Para estar pescando en la orilla. De enseñar a los mayores, cuando los mayores ya no quieren aprender. Queriendo pescar en la orilla, mi hermano, cuando está todo el mar adentro desocupadito. O pescando con anzuelo. Queremos cuando pescar a los mayores, cuando los mayores ya están en la red. Tienes que ir a sacar los que están ahogados adentro del mar, en el fondo del mar. Tremendo. Hermano, sí, hermano. También a Rab Shaul, antes de que él se diera cuenta de la revelación de que tenía que ir a buscar a los expatriados, a los que se habían convertido en gentiles, ya que estamos hablando de peces, dice que antes cuando fue y oró, no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? El profeta que Dios mandó que fuera a orar por él, y le cayeron escamas de los ojos. Fue cuando se dio cuenta que Efraín, que era un pescado, que eran los pescados, los peces, y entonces él entendió la revelación de realmente a lo que había venido Yeshua, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? O a buscar los peces que estaban entre las naciones. Por eso dicen que le cayeron escamas de los ojos. Fue cuando se dio cuenta que había peces que tenía que ir a pescar. Ese drash está bueno, mi hermano. Déjeme buscar el pasaje. Excelente. Ese pasaje está bueno. Es Hechos 9, creo, si no me equivoco. Hechos capítulo 9. Eso es otra circuncisión de los ojos, pero sí es cierto, son escamas. Tiene que ver con peces. Encontré el pasaje aquí y también mienta la mano derecha, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. También está mencionando el lado derecho como la red y como Efraín y Manasés cuando le dijo que cambiara la mano. Es como cuando Yeshua les dijo que pongan la red en la mano derecha. Wow. Que tiren la red a la mano derecha. Tremendo, mi hermano. ¿Hechos qué estaba leyendo? Hechos 9, como dijo el hermano. Hechos 9 empecé yo. Hechos 9:9. Digo 9:11. Wow, qué tremendo aporte, la verdad, Ahí está muy claro, como vuelvo a decir, todo lo que está en el nuevo pacto está alineado con la Torah, con el Tanaj. Sí, mira. Completamente, sin duda. La Torah es el diccionario del nuevo pacto. Totalmente, mi hermano. Totalmente. Aquí tenía un pasaje muy interesante que lo utilizamos mucho para hacer tevilá. Hechos 22. ...16... Dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Y cuando volvimos aquí a Jerusalén, luego de orar en el templo, bueno, no sé si es este pasaje el que estaba buscando en realidad. Está buscando el de Pablo cuando oraron por él y se le cayeron las escamas. Se le cayeron las escamas.
Es Hechos 9, es el capítulo que dijo el hermano, es Hechos 9, 19. Oh, no. Porque recuerdo que Rab Shaul está dando su testimonio. Oh, sí. Me voy a salir tantito para buscarlo en la concordancia que tengo en el teléfono. Porque ese pasaje está interesante y ese lo tenemos que poner en la edición de este material. Es el 9, Hechos 9:18, pastor. Hechos 9:18. Hechos 9:18, correcto. Hechos 9:18. A ver, lo ponemos aquí de una vez. Así es, 18. Ay, me estoy perdiendo las citas bíblicas para anotarlas, hermanas. Es que no las vaya a dejar pasar, por favor. Sí, ahí nos las manda. Las estoy anotando. Baruch Hashem. Pastor, Sí. mire este versículo. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Hermano Yohanan. Sí. Usted me va a hacer este favor. Usted me va a conectar esos versículos que hablan de la mano derecha, con tanto en la oración de Efraín con la mano derecha, tanto lanzar la red hacia la mano derecha y el versículo que está dando mi hermana ahorita. Es Mateo 25:33. Pero eso me lo va a dejar de tarea o... No, ahorita. No es como una tarea, solamente necesito que me apoye con eso. Mateo 25:33. Sí. También es algo curioso, ¿no? De que Efraín proviene de Raquel y somos descendientes de José. Entonces, otro descendiente de Raquel ella le puso Benoni, que significa hijo de amargura, pero su papá le puso Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Wow. Esto se pone bueno. Bueno, que esa va a ser, ¿qué les parece la tarea? Ok. ¿Les parece? Sí, está muy bien. Me parece excelente. Excelente, brother. Baruch Hashem. Es que tiene mucha relevancia, mucha profecía, mucha claridad en todo esto. Baruch Hashem. Vamos a sacar conclusiones de la mano derecha. Lo que eso conlleva. La suma de tu palabra es la verdad. Exacto, palabras sabias de mi hermano Tomás. Perfecto, hermana. A la derecha se sentó el hijo de madre. Excelente. ¿Cómo escribo para la tarea, brother? ¿Perdón? ¿Cómo escribo para la tarea? Buscar versículos que... Vamos a relacionar a Efraín con la mano derecha. Con la mano derecha. Porque tanto... Y luego... busquemos, brother, ¿dónde está el versículo donde unen las dos barras, la de Yehudá y la de Efraín? Ezequiel capítulo 37 del verso 15 en adelante. Ezequiel 37. Hoy. Pastor, Sí, mi hermana. se me hace muy curioso cuando dice pondrás las ovejas a su derecha, y usted dice que Efraín son las ovejas, y Jesús vino a buscar las ovejas de su padre. Exacto. Desde la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 37, ¿cuál era el verso? Del verso 15 en adelante. Creo que es hasta el 34. Y ese... Sí, hermano Rubén. Solamente quería hacer un comentario también respecto de las escamas. Sí. ¿No tendrá algo que ver también con las leyes alimenticias? ¿Verdad? Ya ve que en Levíticos nos dice pues que
tenemos que comer peces que tienen aletas y con escamas. Y escamas. Interesante. ¿Pudiera tener alguna relación? Una relación muy buena puede tener. También Yeshua se sienta a la derecha, ¿que no? A la diestra. Lo nombra que es la derecha. O sea, hay mucho ahí en esa derecha. Hay mucho en esa derecha. Cuando hablamos de Yeshua sentándose a la diestra del Padre, es en el lado de autoridad. Roe. Sí, mi hermano. Y en una de las enseñanzas rabínicas también dicen que Yeshua está sentado a la derecha del Padre y que Dios le dijo a Abraham que se sentara a su izquierda. Entonces Abraham estaba como algo incómodo porque él estaba al lado izquierdo de Dios. Entonces alegó, ¿no? Y le dijo, ¿por qué yo estoy a la izquierda? Le dijo, y él está a la derecha. Le dijo, sí, pero tú date cuenta, le dijo, que tú estás a mi izquierda, pero yo estoy a tu derecha, le dijo. Ahí también estaban dialogando por la mano derecha. Wow. Baruch Hashem. Qué bueno está esta enseñanza. Bueno, vamos a terminar de leer los dos pasajes que tenemos en perspectiva. Que es, ¿qué estamos leyendo, Juan? ¿Qué? 21. Juan 21, del verso 6 en adelante. ¿Se está gozando, hermano Pedro? Amén. Baruch Hashem. ¿Lo tenemos, Juan? ¿Quiere que se lo siga leyendo? Por favor. ¿Dónde nos quedamos? Ok. So, el 10 dice, Jesús les dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153. ¿Ustedes saben en gematría qué significa eso? 153. Sí, en gematría. A ver. No. Significa, es la misma palabra hijos de Elohim. Benei. Los Benei Israel. Pero Benei Elohim o Benei únicamente. Benei Elohim. Porque Elohim en gematría, déjeme. Elohim en gematría es una Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Es 1, 31, 36, 46, 86 es la palabra Elohim. Pues los hijos de Dios. Yo solo sé que en gematría equivale a hijos de Dios. Sí, Benei, no sé cómo se escribe, tal vez puede ser una Bet, una Nun y una Yod. Y a ver, la Bet vale 2, la Nun vale 50, la Yod vale 10, son 50, 62. 62 más 86, los que fueron a la escuela. 6 y 2 son 8, 8 y 6, 14, son 148. Entonces 153 dijo. Entonces si le ponemos K, si le ponemos Benei Elohim, pudiera ser una Aleph y una Hei. Entonces la Hei vale 5, la Aleph vale 1, son 6, fueran 148, 152, tal vez las 3 K, Benei. ¿Y qué tal si convertimos los 153 en letras? Pues puede ser, el 153 puede ser una Kof, vale 100, la Nun vale 50 y la Gimel vale 3. Sería Kof, Nun y Gimel. Bueno, vamos a investigar eso con más precisión, porque eso tiene un peso fuerte. Sigamos leyendo entonces. Ok, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. El pan. Esta era ya... Dele. Okay. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Wow. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorearé a mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijéis la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué fue lo que Yeshua les dio, lo primero que les dio cuando ellos salen del agua? Les dio primero el pan y después el pescado. Primero les dio la Torá y después el pescado. Sí. Primero la instrucción y después a los que les vas a instruir. Muy interesante. Me gusta. Baruch Hashem. Ese está heavy, porque primero Ahí viene... también lo redimió, ¿verdad? Al preguntarle 3 veces, porque a Jesús lo negaron 3 veces. Y entonces también ahí lo redimió. tiene que ver, esas 3 veces que le pregunta, tiene que ver con los 3 días proféticos. Ok. Que es cuando Israel, en los 2 días proféticos, Israel es vivificado, que es cuando adquiere vida, se levanta. Al tercer día es cuando viene y los reúne. Que estuviéramos hablando de la profecía de Ezequiel y de la profecía de Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Interesante eso. Bueno, pero vamos a regresar entonces para terminar con Génesis capítulo 48 del verso 17 y terminamos en el verso 22. Al darse cuenta Joseph de que su padre había puesto su mano derecha, y aquí está la relación a través de la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y qué interesante que fue sobre la cabeza. 48 ¿qué era? 48:17. No le pareció bien y tomó la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre: no así, padre mío, sino que este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Roy, Sí, mi hermano. aquí también se parece un poco a la historia del hijo pródigo, cuando el hijo menor regresó, el hijo mayor regresó, ¿no? Y el menor estaba disgustado y estaba enojado. Igualmente ahora que Efraín está regresando, algunos hermanos yahudís no quieren que Efraín regrese o les quieren hacer la cosa un poco difícil. Igualmente ahí José estaba enojado porque era Efraín el que estaba siendo bendecido. Eso mismo se me vino a la mente, el hijo pródigo y Yahudá y Efraín. Sí. Que tenemos como una representación. Amén. Interesante. Buen drash, mi hermano. Dice el verso 19. Pero su padre se negó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Él también será grande. Manasés será grande al grado que se convirtió en 2 pueblos.
Un pueblo de un lado del río Jordán, el otro del otro lado del río Jordán. Por eso se conoce como la media tribu de Manasés. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Y esa plenitud de naciones es la palabra Melahagoim, o la llenura de los gentiles, la plenitud de gentiles, la totalidad de gentiles, como lo dice Romanos capítulo 11, verso 25. Y de esto es de lo que está hablando Romanos. Y en aquel día los bendijo diciendo, en ti será bendecido Israel, y dirán, Elohim te haga como Efraín y como Manasés. Interesante. Interesante. Los que están haciendo notas, pongan en sus notas Jeremías 31:9 y Éxodo 4:22. Entonces, luego Israel dijo a José, he aquí, yo estoy... ¿Perdón? Éxodo. Disculpe, Éxodo. ¿Qué? Éxodo 4:22. Algún drash elevado tiene que ver ahí, conectado con esto. Luego Israel dijo a José, he aquí, ya estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus padres, cuando se conviertan en una plenitud de naciones. Entonces es que Elohim los traerá de regreso a la tierra de sus padres. Interesante. He aquí que yo te he dado una parte más grande que la de tus hermanos, la cual he tomado de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Y de aquí es que se empiezan a salir todas las promesas de restauración de los Melahagoim, quienes son los gentiles. Y aquí es que empieza de una manera más básica lo que es la restauración y lo que es el tiempo de la multiplicación de Israel. Y serán llamados por mi nombre. Y por su nombre son bendecidos. Israel, por medio de Israel, como el vehículo de bendición a las naciones. Porque ¿qué es lo que hace Israel? Él adopta y los hace israelitas. No importa cuál sea la genética. ¿De acuerdo? Sí, mi hermano. Perdón, y serán llamados por mi nombre, dice, y entonces somos las dos casas, ¿no? La casa del sur y la casa del norte, o sea, la casa de Judá y la casa de Israel. Ahí es donde dijo que Efraín iba a ser llamado por su nombre, porque ahorita nos llamamos la casa de Israel. Así es, mi hermano, la casa de Israel, que viene siendo la plenitud de los Goim, que ese es el término que utiliza Romanos capítulo. Sí. De hecho, cuando dice también Yeshua, ¿no? Que vendré y os tomaré a mí mismo, todo el que es llamado por su nombre. Yo a veces me preguntaba, dije, ¿será Jesús? ¿Será esto? ¿Será aquello? Yeshua. Ya sabe que hay muchos nombres. Pero en realidad, en mi pensamiento personal, yo diría que el que se llama Israel, no otro nombre, solamente Israel. Ese es el que va a ser recogido. Ese es el que va a ser recogido según a lo que yo me quedo allí, ¿no? O tal vez haya otra cosa, pero me doy cuenta que pues todos tienen diferente nombre. O sea, muchos nombres. No puede ser llamado por uno, sino nada más hay uno, que es Israel. Sí, una de las cosas que yo he entendido acerca de las variantes del nombre del Mesías, pues uno le llaman Yeshua y el nombre vamos a decir completo es Yehoshua, que es Yahweh salvación o Yahweh nuestra salvación.
Y el acróstico es Yeshua, es decir, la parte corta del nombre. Como en vez de decir Yahweh, se dice Yah. Y hasta ahí termina. Es una manera de hacer se conoce un acróstico. Un resumen de lo que es el nombre. Ahora, los que le llaman Yahshua, yo no tengo problemas con eso. Porque Yahshua es un acróstico de Yahoshua. Lo cual... sí, mi hermano. Perdón, mire, fíjese, por ejemplo, el nombre, yo personalmente pienso que el nombre de nuestro Mesías es Yeshua, porque cuando uno... Es la menorá, porque es la Yod, la Shin tiene 3 partes, la Bab y la Ayin tiene 2 como patitas. Entonces, cuando uno interpone el nombre de Yeshua arriba de la menorá, las lumbrecitas, los adornos de las letras, queda cada lumbrecita en cada una de los brazos de la menorá. Entonces, la palabra Yeshua, la gematría de Yeshua es 388, 8 y 8, 16, y 3, 19, 9 y 1 y 8. Es igual que el nombre de Yahweh, Yusei Bafei, que gematría es 26, 2 más 6 es 8. La palabra Torah también te da la gematría más chica, cuando la llevas al menor número te da 8. La palabra Yeshua es la Yod, la Hei, la Shin, la Bab y la Ayin. Eso significa Yahshua, que dicen que significa Yahweh salva, y muchos dicen que Yahweh clama. Pues no sé yo exactamente eso, pero cuando uno, por ejemplo, la gematría de Elías representa a los profetas, y Moshe representa la Torá. Entonces Moshe en gematría es 345 y Eliyah es 46, y cuando lo sumas te da 391, igual que el nombre de Yahshua, como piensan unos que se llama. Y el nombre Yahushua to the United States. Americans like to think. That's my little guy Max. So those were. Sí, mi hermano. Se estaba oyendo unas voces extrañas. Era todo lo que le quería aportar, que la gematría, dicen que Yeshua representa la Torah y los profetas, y en el nombre de Yahshua está la gematría de Elías, que representa a los profetas, y Moshe, que representa la Torah. Y en el nombre de Yeshua no coincide, porque es 388, y la gematría de Elías y de Moisés es 391, igual que el nombre de Yahshua. Totalmente, yo estoy de acuerdo, mi hermano. El nombre de Yeshua es lo más creíble, lo más mostrable, de acuerdo a la gematría y de acuerdo a la escritura. Cuando nosotros miramos las letras completas, Yehoshua, muchos lo traducen como Yahoshua, pero en realidad es Yehoshua. Es la manera que se traduce, que es lo que nosotros conocemos como Yeshua. Entonces, también viene de la raíz Oshea, que significa sálvanos, salvación, y también Hoshiana significa Yahweh sálvanos, algo así, ¿verdad? Sí. Donde dice en la Valera que le decían Osana al hijo de David, y en hebreo es Hoshiana, que significa Yahweh sálvanos. Exacto. Igualmente Yahoshua o Josué antes se llamaba Oseas, Oshea en hebreo. Sí, exacto. Era todo. Baruch Hashem, excelente aporte, mi hermano. Excelente aporte. ¿Alguien que tenga algún aporte o alguna pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, mi hermano, suéltela. Aprovechando que están mis hermanos aquí, a lo mejor está un poquito fuera del tema, pero hay un pasaje que está en el libro de los Jueces, en el capítulo 20, acerca de es la historia, ¿no? De un levita que vivía en el monte de Efraín y que tenía una concubina a la cual
fue violada por los de Benjamín. Sí, de Benjamín. Y él la partió en 12 pedazos y las mandó a todo el territorio de Israel. ¿Qué relación puede tener eso con la profecía? Está interesante, es algo heavy. Suena bien. ¿Puedo? Perdón. Sí. Adelante, hermano, y luego sigo yo. Sí, pues a mí en lo personal lo que acaba de decir el hermano me suena bastante entendible. En aquel tiempo, en el capítulo 11 o 12 de la Primera de Reyes, encontramos cuando ve que se rompe el manto y habla acerca de 12 pedazos. O sea, también ahí estamos hablando que se rompe el reino, ¿no? Tiene sentido lo que acaba de decir el hermano. Yo creo que una relación muy grande que yo puedo encontrar ahí es que esa mujer representa obviamente a Israel, las 12 tribus, la rotura del matrimonio con Yod-Heh Vav-Heh. Excelente, yo pienso que yo creo que eso tiene mucha relación. Hermanos, sí, hermano. También se me figura que en ese pasaje el hombre puso los 12 pedazos de la mujer en un asno, los transportó, ¿o estoy equivocado? No recuerdo exactamente. Hermano Tomás. Para decir verdad, no recuerdo también. No recuerdo. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Sí, pienso yo que los transportó en un asno. Entonces el asno representa a la casa de Efraín. De hecho, Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Éxodo 13:13 dice que todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás al primogénito de tus hijos. En otra parte de las escrituras dice que Efraín es un asno salvaje que olfatea el viento. Y Yeshua, cuando entró, les dijo que fueran a buscar un asna, y que iba a estar con el hijo, ¿no? Con un pollino, dice en la Valera, y que lo desaten y se lo traigan. Entonces el asno representa a Efraín. Al momento que lo desatan es cuando le están entregando la Torá, porque la Torá en el Salmo 119 dice que andaré en libertad porque he guardado tu Torá. Entonces Yeshua tenía que ser un cordero, no podía ser ni un león de Dios. También es el león de la tribu de Judá, ¿no? Pero no podía ser ni un gato, ni un tigre, ni un caballo, alguno. Tenía que ser un cordero para que pudiera redimir al asno o al buey, que es Efraín. También dice en Jeremías 31:18, se me hace que me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido. Entonces el asno o el buey, el asno y el buey tenían que ser redimidos por un cordero, por eso tuvo que venir Yeshua el cordero a redimir al asno, que somos nosotros. Entonces, de acuerdo a su conclusión, hermano Yohanan, ¿tiene relación en el transporte que transportaron a la mujer para...? Yo pienso que iba en un asno, pero no, pues cada vez que sale el asno, pues somos nosotros, pienso yo. Y esta vez pienso que iba transportada en un asno, pero no estoy seguro. ¿No es en Jueces 19:28? Que el brother dice que cada vez que sale un asno somos nosotros. Pues nos tocó, brother, ¿qué nos queda? Es el verso 28, hermano, el 19:28. Interesante. Bueno, hermano Tomás nos va a poner a estudiar con esa pregunta. Se la vamos a investigar y la próxima semana la traemos, hermano Tomás. ¿Qué le parece? Pero me parece muy bien, ¿no? Solamente me pareció algo. Es que lo acabamos de estudiar en nuestro devocional este fin de semana y me pareció muy interesante la historia, pero no pude
no pude hallarle tanta relación, pero bueno, sí, pero no sabía exactamente cómo. La magnitud de la violencia es lo pesado en esa parte. El proceso que llevó la muchacha, porque han habido comentarios sobre ella. Algunas ven el tipo, por qué el padre dejó que pasara todo eso, pero como en todo viene siendo es para podernos dar una enseñanza sobre, como dijo el hermano, la profanación que tuvimos, como que tuvieron nuestros padres, nuestros antepasados, cómo fuimos distribuidos, y como dijo el brother, por la inmundicia que llevó Efraín, porque prácticamente llevar la sangre, la carne, todo eso encima, la inmundicia que repartió en todas las tribus. Yo como que le encuentro alguna relación entre la violación de esta mujer y la violación de la Torá. ¿Verdad? Sí, porque ya ves que la mujer representa a Israel normalmente. Entonces, en el momento que se viola la Torá, en ese mismo momento se están violando los principios que se dieron a Israel. Entonces en ese momento es cuando viene la inmundicia. Y puede ser, pastor. Ajá. Eso sí me hace mucho sentido, porque cuando estamos leyendo esa historia, que repite varias veces, dice, y en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Wow, tremendo. Y brother, y era un levita. Sí, y ahora tomando en cuenta que la mujer representa a Israel, ella fue cortada y mandada a diferentes ciudades. Vamos a decir, cada ciudad representa un país. Israel viene por transgredir la Torá y es mandado a las 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Será que ahí fue el inicio de la maldición? Porque si nos damos cuenta, el regreso de donde vuelve a estar el castigo es cuando maldijo la higuera. Ahí volvió a hacer devolvió el castigo otra vez, porque ya lo había dicho. Y si siguen con sus desobediencias, van a volver a ser castigados nuevamente. Vino Yeshua, no encontró fruto en Israel, pues maldijo la higuera. Y ahí volvieron nuestros padres otra vez a desobediencia. Se cayó el manto, pero ya él lo había dicho. Ya lo había profetizado él en una parábola diciendo, y vino uno y sembró cizaña. Pero la cizaña tenía que seguir con el río, era necesario, porque si no, nomás se hubieran acabado el trigo. De la cizaña ayudó a que el trigo se mantuviera, porque fue en la forma en que se mantuvo la Torá hasta hoy en día, a manera que la guardáramos, guardarla en el sentido de tenerla en las manos para el día de la revelación, que estamos nosotros en estos. Hermanos. Sí, mi hermano. Yo pienso que la maldición de Efraín comenzó cuando Raquel se robó los ídolos de su papá. Desde ahí comienza todo, porque Raquel, cuando salió huyendo Jacob con sus 2 esposas y las 2 siervas, Raquel se robó los ídolos y luego lo alcanzó el suegro de Jacob y le dijo que sí, porque había robado sus terafim, dicen la Reina Valera, ¿no?, que significan ídolos. Entonces Raquel los puso abajo de la albarda de un camello, como de la montura de un camello, y le dijo a su papá que no se podía levantar porque estaba en sus días. Y luego y también ella murió a causa de eso, porque Jacob la maldijo y dijo, maldito aquel que haya tomado tus ídolos. Le dijo, yo no los tengo, pero el que los tenga que muera, o algo así. Entonces poco después murió Raquel, aunque estaba muy joven. Piensa que por eso, y de ahí empieza toda la idolatría, porque Raquel es la mamá de José, y José, somos de la descendencia de Raquel, nosotros la casa de Efraín.
Y pienso yo, muchos dicen, ¿no?, que ahí empezó la maldición y por eso Efraín es tan idólatra, porque le gustan los ídolos, como nuestra madre Raquel. Hace sentido, porque hace sentido. El primer rey de Israel, no de las 12 tribus, sino de las 10 tribus, era Efrata. Sí, era Efrateo Roboam. Y les mandó a hacer unos becerritos. Sí, exacto, es tremendo. Hermano Edén tiene la mano levantada. Sí, hermano, solo quería aportar un poquito acerca de lo que está hablando, ¿no? De qué representa esa mujer. Yo en los pasajes, leyendo las parashot, me doy cuenta que el Padre siempre hace presencia en todas las cosas que Él va declarando, como Abraham se refleja al Padre. Toma a cada personaje que sale en la Biblia, la Torá, y en toda la Biblia, vamos a decir así, toma un lugar como de padre, como de hijo, como de amigo, como de siervo, como de hasta de un animal, ¿verdad? Como Yeshua, que tomó como un cordero, no es, toma ciertas figuras, ¿no? Y en este caso de la mujer que estaba hablando, hay un verso ahí en el libro de Jueces, el mismo 19:9, cuando le dice: luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. De hecho, la mujer no era su esposa, era una concubina. Y luego dice: entonces su suegro, o sea, el papá de la mujer, entonces su suegro, dice, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina. Para anochecer te ruego que pases aquí esta noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano y vuestro camino y estaréis en tu casa. Yo veo aquí la desobediencia, tanto de parte, pues la concubina estaba sujeta al hombre, y el hombre aún así, él le ruega la primera vez y la segunda vez ya no le obedece, sino que se va. Entonces, cuando vemos en la Torá, ¿qué es lo que el Padre siempre ha estado haciendo? Lo vemos en el libro de Oseas, capítulo 1, cuando le dice, capítulo 1, dice, verso 2, en el principio de la palabra, Jehová por medio de Oseas, dijo Yod-Heh-Vah-Heh, Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se fornica apartándose de Yod-Heh-Vah-Heh. Tremendo. Apartándose de Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Esta mujer que fue cortada en 12 pedazos, sin duda, en lo personal, se refiere a las 12 tribus, porque fueron una mujer fornicaria, porque con el que iba no era su esposo, era un concubino. Y en el libro de Oseas nos declara que era el amante, ¿sí? Y todos los hijos que tuvo eran hijos de fornicación, o sea que estaba con su amante. Entonces, esta es una viva representación, podría yo decir, de la desobediencia y de apartarse del consejo. Y de ese consejo es la Torá. La Torá. Las instrucciones. ¿Y cuál fue, y qué es lo que le sucedió? Le sucedió una desgracia que jamás había sucedido en Israel. Wow. Tremendo. Y la historia dice que también se había ido porque le había sido infiel. Le había sido infiel a ese varón que vivía en las montañas de Efraín. Entonces él fue para hacerla regresar a casa de su suegro. O sea que entonces estamos... sí tiene un paralelismo muy grande con el libro de Oseas. No, y estamos hablando dos acontecimientos. Una vez le fue infiel, fue y se la trajo. Son dos acciones que podemos mirar, que la casa de Judá y la casa de Israel, que es lo que está diciendo las 12 tribus. Interesante. Es hermosa la Torá.
Hay mucha sabiduría, mi hermano. Mucha sabiduría. El nivel que la miramos ahorita y el día y mañana, el nivel que lo vamos a ver mañana. Las mismas palabras, las mismas escrituras, no se comparan con el nivel con las que las vimos ayer. Exacto. Yo puedo mirar una relación también con Efraín, las dos palabras que se le dieron a Efraín. Si tú permaneces obediente sin adorar ídolos, obediente a Yahweh, entonces se te va a perpetuar el reino. Pero si tú desobedeces y no regresas, entonces para siempre será cortado tu reino. Y fue cortado el reino por desobediencia, idolatría, por violar la Torá. Así como la mujer fue cortada, así también Israel fue cortado. Interesante. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos dio la oportunidad de aventarnos un gran manjar hoy. Amén. Un manjar. Oramos entonces. Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por el honor, el privilegio que usted nos da de estar aquí delante de su majestad. Gracias por su palabra tan hermosa que usted nos ha dado. Gracias, Padre amado, porque usted nos ha bendecido con su palabra. Usted nos ha llevado a otro nivel de entendimiento. Nos ha dado revelación en este mensaje. Gracias, Padre amado, por tu pueblo, por tus hijos, los cuales tú nos reúnes a todos unánimes para que aprendamos los unos de los otros y que podamos caminar de aliyá en aliyá. Bendice a este pueblo. Yo bendigo a este pueblo. Yevarejeja Yahweh beismereja, Yaer Yahweh panabeleja bejuneja beyeshem leja shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes. Que Yahweh los mire con agrado y les extienda su brazo de poder. Que Yahweh deposite shalom en cada corazón y que el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei more en cada corazón para poder guardar sus mandamientos y seguir su ejemplo. Que todo lo que sus manos toquen sea prosperado y que el nombre de Yud-Hei Vav-Hei sea honrado sobre cada uno. En el nombre y la autoridad de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, por este tiempo especial que tú nos has regalado. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y ponemos a este pueblo en tus manos. Yo te pido, Padre amado, que toda palabra que tú has hablado en esta noche venga trayendo el fruto al 100 por 1. Y que los conceptos de hombre queden echados por tierra. Que no dé ningún fruto, pero todo lo que viene de usted, su majestad, dé fruto al 100 por 1. Que su nombre sea honrado, glorificado y exaltado desde ahora y para siempre, mi Rey. Beshen Yeshua HaMashiach. En el nombre maravilloso de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y